Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es no solo criticado en su pueblo, sino que también intentan asesinarle. Nazaret era una pequeña aldea, una aldea rupestre, es decir, una parte de las casas eran cuevas. Seguramente la parte de delante era de ladrillo, donde estaría la cocina, y las habitaciones eran cuevas. Era gente muy pobre. No tenían la riqueza de Cafarnaúm, que estaba en el valle, junto al lago, o la de Canaán en el valle. Era gente pobre, gente trabajadora, que prácticamente vivía de la subsistencia. Pero en aquella pobreza se había criado nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen María, con San José, y posiblemente al menos de vez en cuando con la visita de Santa Ana, San Joaquín. ¿Cuántos favores no habría hecho la Virgen a sus vecinas? Incluso cuántos milagros no habría hecho Jesús, milagros que pasaban desapercibidos y que no podían entender a qué se debía. Quizá pensarían que había sido la casualidad o que habían pedido ayuda a Yahvé y a Yahvé había intervenido milagrosamente. Jesús había ido a jugar con aquellos niños como él y después a la sinagoga a aprender a leer como hacían todos los niños. Jesús había sido un joven, un adolescente, un joven, después un hombre maduro. En este momento tendría ya 31, 32 años. La vida pública la empezó a los 30 años. Había pasado su vida allí, Jesús. No un cualquiera, Jesús. Había pasado casi toda su vida allí María, no una cualquiera, sino María. Tenía que estar ese pueblo, tenía que estar entregado a ellos, entregado. Por supuesto, llegaba además Jesús con fama. Había hecho ya milagros, lo dice él en el texto que he leído hoy.
pero es que su propia presencia allí durante tantos años tenía que haber sido más que suficiente para que el pueblo estuviera rendido y entregado y deseoso, desde el primero al último, de seguirle. En lugar de eso intentan matarle. Y además en el Evangelio de hoy se ve un cambio. Hay una primera parte donde están contentos con él. Dicen, todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Cuál es el motivo del cambio? ¿Por qué el rechazo? Porque Jesús hace algo que siempre duele mucho. Les critica, les critica. Qué terrible es la soberbia. Y a veces está tan bien camuflada, tan escondida, que se disfraza hasta de buenas obras. Hay personas que hacen buenas obras y que intentan hacerlo todo bien, no por amor al Señor, ni por amor al prójimo, sino porque no quieren que nadie les critique, y para evitar que sean criticados, se esfuerzan por hacer todo bien. En este caso, fue la soberbia lo que hizo que aquellos amigos de Jesús, compañeros de juegos, compañeros de trabajo, aquellos quisieran matar a Cristo. Fue la soberbia que se manifiesta a través de no aceptar las críticas. Eso no significa que tengamos que aceptar todas las críticas, pero sí tenemos que escucharlas todas, escucharlas. Y escucharlas con un corazón abierto, no con un muro, no con el famoso juego del ping-pong. Tú me lanzas la pelota, yo te la lanzo a ti. Tú me dices esto, pues anda que tú. Y yo intento rebuscar piedras para arrojártelas a ti porque tú me has arrojado una a mí. Hay que escuchar. Hay que escuchar con ese corazón abierto. Después hay que ver, honestamente, más allá del escozor que produce la crítica, hay que ver abiertamente, honestamente, ¿qué razón tiene? Si no tienen razón, déjalo pasar. No devuelvas la pelota. No tires tú también piedras. No le digas, pues anda que tú, o tú más. Déjalo pasar. Y si tienen razón, algo de razón, entonces pídele a Dios que te ayude a corregirlo. Las críticas pueden hacer muchísimo daño. Hablo de las críticas bien intencionadas, las malintencionadas o las calumnias son distintas. Hablo de las críticas bien intencionadas. Pueden hacer muchísimo daño porque hieren nuestro orgullo, pero también pueden hacer mucho bien. Si no nos dijeran las cosas, ¿cómo podríamos cambiar? Repito, eso no significa que tengamos que hacer caso de todo lo que nos dicen, seríamos como veletas. Unos te dicen una cosa, los otros te dicen la contraria, estarías de un lado para otro. Pero sí tienes que escuchar. Hay un viejo refrán español, un refrán duro de otra época, sin duda, porque hoy en día hasta podría ser llevado a la cárcel quien intentara practicarlo mínimamente. Quien bien te quiere, te hará llorar. Escucha, escucha. Luego no hagas caso si te parece que no tiene razón esa persona, pero escucha, escucha siempre. No rechaces la crítica porque escuece a tu soberbia y a tu orgullo, porque eso te impedirá cambiar. Y al final harás lo que hacían aquellos, lo que quisieron hacer aquellos vecinos de Jesús. Matar al mensajero, matar al que quiere, al que te da la crítica. Consecuencia, lo dice Jesús, lo dice el Evangelio, Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Jesús vino a hacerles un favor, a estar con ellos, que ya era el más gran favor. Vino a corregirles en lo que tenían que ser corregidos. Quisieron matarle porque les criticó, no volvieron a ver a Jesús. Nunca más nuestro Señor pisó la aldea de Nazaret, nunca más. ¿Quién se lo perdió? Ellos no quisieron hacer caso a Jesús
y perdieron la presencia de Jesús, perdieron la presencia también del Espíritu Santo, que como hemos leído al principio de este Evangelio, hablaba a través de Jesús. Que así sea.